Bendiciones, mis hermanos. Me alegro en el Señor poderlos saludarlos a cada uno de ustedes un día más, dándole la gloria y la honra al Señor. Y como lo hemos dicho constantemente, es un placer de verdad poderlos acompañar a ustedes de esta manera y poder estar con ustedes en un momento de sus días y poder compartir de la gracia del Señor por este medio. Esta es una forma también de llegar a ustedes y poder hacer parte de su diario vivir y poder que compartamos algo en común. Lo que yo puedo estudiar de la palabra, compartirlo con ustedes al mismo tiempo también me llena de gozo y que lo podamos meditar juntamente. Así que lo invito a ver ahí en Proverbios capítulo 1, versículos 22 y 23 de lo que hemos estado estudiando. Dice la palabra del Señor así: ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán la burla, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Los devocionales de esta semana van a estar cargados de mucho asunto del problema de la insensatez. La sabiduría es siempre personificada en el libro de Proverbios. Para nosotros sabemos que la sabiduría se personificó en la obra de Cristo para con nosotros. Y ahora Cristo mora en la vida de cada uno de nosotros. Y esa es la parte importante de lo que debemos resaltar de los textos. Aparte de eso, Salomón escribe sobre este asunto para advertir de a dónde estamos inclinados más. Nuestra balanza siempre va a estar inclinada hacia el mal. La misma palabra lo advierte en muchos textos de la Escritura. Nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos y muchas otras cosas siempre va a ser más tildada a hacer lo malo que hacer lo bueno. Y a veces nosotros podemos decir, no, yo soy una persona buena, yo soy una persona que actúo bien, pero cuando verdaderamente analizamos lo que estamos haciendo, podemos darnos cuenta que a la final no somos tan buenos como a veces aparentamos ser. A veces hasta lo bueno que estamos haciendo, lo estamos haciendo para que hablen bien de nosotros, para recibir gloria y otros asuntos así que a veces nos pasan. Y entonces puedo decir, bueno, no era tan muy sano lo que estábamos pensando, lo que estábamos haciendo. Eso nos lleva a que nos demos cuenta que sí tenemos un lado pecaminoso ahí. Bueno, Salomón ahora en estos versículos y en estos devocionales que seguiremos viendo va a advertir sobre un problema serio. ¿Hasta cuándo? Y esta pregunta que Salomón está haciendo le habla a tres personas principalmente, a tres caracteres de personas o a tres comportar de nosotros: a los simples, a los burladores, a los insensatos. Y cuando habla de los simples, es hablar de aquellos conformistas, ¿no? Aquellas personas que simplemente se limitan a respirar, a hacer algo, de pronto trabajar, pero no hay nada de aspiraciones en sus vidas, en sus días, en su diario vivir. No hay nada que verdaderamente muestre un camino y una conducta verdadera en la gracia del Señor. Así que eso es sumamente importante que nosotros debemos resaltar de la palabra del Señor. Los simples, amaréis la simpleza, o sea, serán conformistas, serán enredados en su diario vivir, se limitan a respirar, como dije hace un momento. Habla de los burladores, de aquellos que les encanta burlarse de las situaciones ajenas, aquellos que les encanta disfrutar el dolor ajeno, sacarle, y perdóname la palabra que voy a utilizar, sacarle morbo al asunto de lo que mal le sucede a una persona. Hay personas que se dedican a eso. A veces en algunas circunstancias de nuestras vidas nosotros hemos actuado de esa manera, hemos hecho las cosas de esa manera, hemos estado eso y se deseará burlar, o sea, estarán atentos a la burla, al burlarse de los demás. Creo que es uno de los asuntos que nosotros también, de una u otra manera, también tenemos en nuestras vidas. También habla de los insensatos, bueno, de aquellos que les falta un poquito de conciencia en su vida, y dice, aborrecerán la ciencia. Y eso lleva precisamente a aquellos que no le ponen lógica a la vida, que no le ponen razón de ser de lo que están haciendo. Bueno, él le habla a esos tres grupos de personas y les dice lo siguiente: volveos a mi reprensión. Y eso ya nos lleva a nosotros a entender algo importante, muy, muy, muy importante. Y es, nosotros debemos entender que debemos volver a la reprensión de Dios.
Y cómo decir usted, y podrá decir usted en esta mañana o este día, decir, bueno, pero ¿a cuál reprensión? Bueno, es que la palabra de Dios siempre nos va a llevar a la reprensión. Por eso está escrita porque nosotros caemos en el error de actuar a nuestra manera. Y la palabra de Dios nos dice es cómo debemos andar, cómo debemos actuar, cómo debemos hacer las cosas. Eso nos lleva a entender la reprensión de Dios. Y eso nos lleva a entender la obra de un Dios maravilloso. Dice así, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y yo creo que a mí este texto me cambió la vida, me cambia la vida. Sabemos que no podemos escoger el bien, nosotros no podemos salir de ser simples, burladores, insensatos, si no es por la obra del Espíritu Santo, si no por la obra de Dios. Y no, a veces podría decir, bueno, ¿cómo Salomón lo puede entender? Bueno, Salomón entiende que el Espíritu mora en él. Entiende que para que una persona verdaderamente pueda actuar en sabiduría, en la ciencia de Dios, en la corrección de Dios, no lo puede hacer solo, necesita de su Espíritu. Y eso nos debe llevar a nosotros a entender la magnificencia de su gracia y la obra de su perfección en nuestras vidas. ¿Cómo nos lleva esto a una reflexión? Bueno, hermano, necesitamos de su Espíritu. Si no, somos esto. En algún momento, o simples, que simplemente si tengo mi esposa, mis hijos, me dedico simplemente a trabajar y traer el sustento y ya, simples, ya. No, como si no hubiera nada más que hacer. O burladores, estar pendiente de cómo viven los demás y burlarnos de su estado de vida o de su estilo de vida. O simplemente ser personas insensatas que no entendemos la ciencia del Señor ni nada de eso. Esa es nuestra conducta diaria. Pero ahora nos invita a que necesitamos de su Espíritu para ser corregidos, guiados y volver a su reprensión. Eso es el gozo que nosotros debemos confiar en nuestro Padre Celestial. Ore conmigo. Padre eterno, gracias te doy, porque sabemos que nada de lo que podamos hacer o de lo que ya somos es por nuestra conducta o por nuestras obras, porque sabemos que nosotros somos simples, burladores, insensatos. Pero la palabra de Dios nos muestra que volveremos a su reprensión y Él derramará sobre nosotros su Espíritu. Él brotará, sacará de nosotros, ungirá de nosotros el Espíritu Santo y nos mostrará el gozo de su gracia redentora y su gracia salvífica en nuestras vidas. Señor, gracias por este pasaje y que la gracia del Señor acompañe nuestro día, que podamos actuar en esa obediencia al Señor, en esa confianza en nuestro Dios y que la obra del Señor transforme y guíe nuestros pasos. Amén. Mis hermanos, bendiciones. Dios los guarde grandemente. La gracia del Señor los acompañe y los bendiga por la obra tan maravillosa que Él ha tenido para con nosotros. Bendiciones a todos. Dios los guarde, Dios los bendiga y tengan un día o una noche bendecida en el gozo de nuestro Dios. Bendiciones a todos.